maravilloso que Colombia como que no ha ignorado, ¿no? Sí, o América Latina. Y yo hice mi posgrado en Brasil y tuve oportunidad de descubrir un libro muy grande, grande literariamente y grande, grandote, se llama Grandes Sertão Veredas. Y digamos que yo, si algún día quieren enfrentarse a la literatura brasilera, recomendaría ese libro. Guimarães Rosa es el autor y es el alma brasilera, además porque sin dañarles la historia, son personajes equívocos, es decir, el uno es un matón, un cangaceiro, un guerrillero, digamos, la guerrilla brasilera de los principios de año del 1900, es una guerrilla un poco como la de Bacrim de hoy en día, que ni siquiera podría ser una guerrilla politizada, es una guerrilla resistente a los terratenientes, pero sin esa conciencia política, digamos, de unas FARC, y es el jefe de los cangaceiros, y tiene su asistente, un muchacho jovencito que se vincula a la pelea, y el hombre comienza a sentir amor por este muchacho. Pero en una tragedia para él, espantosa, porque tú no eres el dueño de los guapos. Y finalmente la novela lo que muestra es que ese muchacho joven era una mujer. Pero eso no tiene que ver mucho, no le estoy dañando la novela, lo que muestra es esa alma compleja brasileña, que yo descubrí en Brasil, que nosotros en Colombia todo es blanco y negro, ¿no? Y en Brasil están hechos de un montón de grises, y la literatura, no la política, porque hay mucho de la literatura política brasilera, pero la verdadera literatura brasilera que yo encontré como verdadera es esa que muestra un poco poéticamente el alma compleja del ser humano, que no somos ni machos ni no machos, que podemos sentirnos a veces más con un lado femenino, y esa es la gran obra, digamos la gran obra que usted, como decir, no María, como decir la vorágine, que se llama Grandes Sertão Veredas, muy hermosa, no sé si se consigue con una buena traducción, pero vale la pena algún día enfrentarla. ¿Qué el datico otra vez aquí? Pero no sé, ¿por qué no me lo escribe? Ah, sí, se llama Grande Sertão, es que Grande Sertão, no sé si se traduce así, pero... Sí. Porque hay uno también, por el derecho. Sertão Veredas, y el nombre, yo no sé, Antonio Guimarães, bueno, Guimarães Rosa es el apellido, porque hay otra que es más épica, que se llama Os Sertãos, que es aquí de Cuña, pero a mí pues Os Sertãos no me mató, pero esta, digamos, sí es que usted dice, ahí está Brasil pintado. No sé si entiendas conmigo. No, ahí está. Bueno, a ver, no, pues yo también, a ver, primero estuve en un taxi más de 10 años aquí en Cali. Trabajé y siempre pasaba por Compandi y recuerdo que había un aviso, cuando dejaba una carrera había un aviso que decía el cuento de leer, que yo daba, era como una especie de taller Alfredo Esquivel, el que escribe La Celé, Alberto Esquivel. Pero yo decía, alguna vez yo tengo que ir a este sitio y saber qué es la literatura, qué leer, las cosas. Claro, de antemano ya me gustaba la lectura, ¿no? También. Porque muy temprana edad mi abuelo, el solo hecho de verlo leer, nunca nos dio lean, pero el solo hecho de que hay varios cosas en común en esa historia, ¿no? Es que es el mismo abuelo. El mismo abuelo, sí. Es el mismo abuelo. Ah, es el mismo, primo, ¿qué vienen siendo primos? Primo hermano. Entonces nunca nos dijo nada, pero eso era un ritual verlo leer. Y era como uno era llamativo, como extraño, ¿no? ¿Por qué lee tanto? ¿Por qué hace ese silencio? Y la abuela nos indicaba con una seña cuando él estaba leyendo, entonces desde el más chico hasta el más grandecito, porque éramos una parada bastante grandecita, entonces nosotros yo estaba leyendo, no solamente literatura, me leía mucho el tiempo para ese entonces, me quedaba muy bien informado.
Y otra cosa que nos impactó de fuera, que fue dirigente sindical en ese entonces del Sindicato del Ferrocarril del Pacífico, para ese entonces, que era la CTC o la OTC, una del Partido Liberal, otra del Partido Conservador. Después, para poder dividir más, el Partido Conservador montó. Bueno, sigamos. Entonces yo una vez ya dije, yo no voy a dejar este carro un ratico aquí cuadrado, lo voy a averiguar. Me acuerdo que Alberto cobraba como que era 25 o 20 mensuales. Pero eso no duró mucho. Entonces yo quedé un mes apenas de aquí. Cuando sábado literario, no sé qué, tal. Juan Carlos, quinto piso. Y yo, uy, gratis, no, usted es mío. Es el mío, claro. ¿Qué necesito? Y además tantito. Y ahí llegué a sábado literario desde ese entonces. Cabe notar pues de que literatura no sabía pues de prosa, de esas cosas. Me interesaba más que todo era la política. Y entre la política, pues era un paréntesis. Cuando tú fuiste candidata, una de las cosas que más me entusiasmaba era que alguna vez Manejé taxi por Cali tuviera una alcaldesa, ¿no? Y fueron dos frustraciones, pues tanto para ti como para mí, ¿no? Porque yo sí quería acompañarte y hacer todo el esfuerzo, bueno, decía, no, pues que todo es encantador. Solamente hemos tenido una gobernadora aquí en este departamento, no se acuerda, Doris Eres de Zambrano. Claro. No Pero más. en esa época una de las cosas que nos ocurrió hacer fue manejar taxi todo un día. Y yo manejé un taxi que me prestó un amigo, Claro, sí, porque yo tengo la idea de que nadie conoce más una ciudad que una persona que maneje taxi. De acuerdo, sí. Hiciste ese ejercicio. Pero es una labor muy dura. Quedé mamada. Uy, por la noche llegué. Sí, claro, Pero chévere. No fue rico volverte a encontrar. Eso. Había otra cosa que quería comentar, lo que estabas diciendo, Jorge, que retiro lo dicho con relación a la poesía. Es más difícil todavía escribir drama. Y yo creo que se escribe muy poquito. Y en Colombia sí que hay poquita creación de teatro, de dramaturgia, pues. O sea, tal vez Enrique Bonaventura, que fue de los últimos pocos, pero que uno encuentre obras de teatro nuevas, que no sean adaptación, pues, Pero sí, hay unos grupos ahorita haciendo teatro, no haciendo, sino escribiendo. No escribiendo. Yo trabajo con un grupo que vimos, ¿te acuerdas? Con el Presagio, que es un grupo independiente, y ellos tienen una persona que trabajó con Álvaro Barcos mucho tiempo en Caliteatro, y él hizo su cuarto aparte, y ahora está trabajando con ellos y él está produciendo constantemente obras. Porque yo sí que siento que nos hace falta. Y lo interesante es que ellos montan una obra con una estrategia, ellos trabajan puro teatro contemporáneo, y nos plantean una propuesta en esta obra y en la próxima algo completamente distinto, y en la otra tratar de que cada obra sea un mundo aparte para generar precisamente esa diversidad de propuestas, para que el público no se aburra. Claro, porque es que uno en la literatura, pues, digamos, los cuentos, en la novela, tiene siempre echarle mano al narrador, ¿no? Que todo lo sabe, que todo lo puede decir, que se mete en el alma de los personajes, pero en el drama uno no tiene sino el diálogo. O sea, los personajes tienen que ser capaces de transmitir lo que sienten, lo que son, lo que quieren, con lo que dicen, y eso me parece. A mí, es decir, el día que uno logre hacer eso, o sea, construir un alma, o el alma de una persona, a través de solo lo que dice, de los diálogos, creo que eso es poderosísimo, ¿no? Tiene que tener una capacidad de dominio del lenguaje, de todo, de la psicología. Yo creo que por eso es que cuesta tanto trabajo escribir esto. Y la sensibilidad, ¿no? No, por supuesto, es que dijéramos aquí, si fuéramos a narrar la tarde de hoy, y uno se pone a narrarla, entonces dice, se mete en cada uno de los personajes y cuenta, entonces el uno que tuvo un abuelo ferroviario, que pero no, si fuéramos a narrarla solo por lo que hemos hablado, y construir drama, y construir tragedia, como Shakespeare, por ejemplo, pues, tiene que ser genio, ¿no? Sí. En esa parte,
este teatro presagio, yo pienso que es un orgullo casi nacional, porque el director, ¿cómo se llama el director? Ay, pues amigo mío, no me acuerdo mucho. Sí, Bueno, este alemán que no sé. Bueno, este hombre que es muy joven además, ha ganado premios internacionales ya de escritura. Lo que pasa es que es un hombre muy consagrado a la escritura y al arte de la creación escénica. Y efectivamente que en sus obras se ve algo de un trasfondo no político, artístico, real. Es decir, no utiliza lo fácil que hoy hay, digamos, en las producciones nacionales, que son las almas ya montadas y artificiales, que de eso hablamos hace una semana con el escritor. Y era, mira, pues ya es muy fácil hoy un programa de televisión o un dramatizado, sale pero con los que ya existen, es decir, Claro, ya están listos, ya existe Pablo Escobar, ya existe todo, ya existe, no hay nada, ya existe. casi que son caricaturas. Claro que son, lo son, claro. Y con la desfachatez de decir que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, cuando los nombres son los mismos. Diego Fernando Montoya. Diego Fernando Montoya, Diego exacto. Montoya. Diego Montoya es uno de esos exponentes caleños que ojalá no le haya pasado lo mismo que el maestro Buenaventura, porque realmente esa es una escuela, pero bien grande en la actuación, en la dramaturgia, y sobre todo en la forma como hacen los montajes, es muy demasiado elevado para nuestro nivel, digamos lo que pues que estamos acostumbrados a las obras nuestras, tiene mucha lectura y mucha escritura. Sí, es un hombre de teatro que lee y que escribe, y que ve mucho teatro, que se aparta, él se aparta de la sociedad y se va lejos a escribir sus obras mucho tiempo y viene con una obra bajo el brazo. Es decir, es alguien que se dedica a eso. Y él no está afanado porque no tenga recursos. Yo recuerdo que en Miraflores tenía un pequeño teatro que era como una salita ahí y cabían 14 personas. Ahí uno estaba ahí y el tipo ahí en su salita, eso es lo que para eso había en ese momento. Ahorita ya le vende a Confand y a otros que le han comprado. Pero vale la pena destacar y producen bastante. Sí, ya están en buena producción. Que ellos están trabajando de una manera organizacional, es decir, que les ofrecen a las empresas, también hacen sus propios espectáculos, su propia creación, su necesidad artística, pero también, digamos, si alguien necesita en una empresa sobre conflictos, sobre un colegio que hable ahora con el matoneo, ellos también trabajan con eso. Una empresa necesita sobre pedagogía. También trabajan, entonces están trabajando mucho, se están produciendo mucho, también trabajan en lo infantil. Entonces ahorita están con una obra que se llama La Granja Roquera, y es que los animales, cada uno toca un instrumento, la guitarra, eso lo soban ellos allá, y entonces tienen como una diversidad de públicos. Es claro, ellos están en una exploración constante, y eso también es muy importante. Sí. Margarita, una pregunta, si Danero, pues comenzamos a ver el espacio literario. Sí, no, para que nos vamos, porque pues de todas maneras queremos tenerte hoy todos los sábados, pero uno sabe que el tiempo corre y es mejor aprovechar, porque siempre nos ha quedado esa sensación cada vez que se van los escritores invitados, y es porque no dijimos esto, porque no le preguntamos aquello, bueno, en fin, quedan muchas cosas. Yo quería empezar por algo antes, porque vamos a empezar es por la novela, y por todo lo de la novela, y yo sé que no es fácil superarlo, pero cómo se puede llevar la vida sin Pablito, sin tu esposo. No sé, es una pregunta que cada rato me hago. Bueno, básicamente yo soy optimista enfermiza, es decir, soy de las que dicen el vaso siempre para mí está medio lleno, y fue una opción de no dejarme destruir, porque me hubiera muerto yo también, digamos, pero sobre todo mi niña tenía 3 añitos. Perdón, Pablito del hijo y el esposo muere en un accidente. Sí, hace 22 años, un domingo, un bus, ellos venían en un carro y el bus iba y se les montó encima. El marido quedó muerto inmediatamente y el niño duró como 4 horas descerebrado. Y me acuerdo inclusive, es una cosa muy dura, en el hospital universitario en urgencias, pidiéndole que se muriera. Yo, Pablito, se tiene que morir, te tienes que morir, te tienes que morir, porque yo sabía que la opción de quedar vivo era quedar vegetal. Pero después de eso también, si yo me moría,
también mataba a mi hija. Mi hija tenía 3 años, sí, a Gabriela. Y entonces empecé por optar, yo no puedo morirme porque ella, lo único que le quedé fui yo. Entonces empecé a hacer el esfuerzo de no morirme para que ella no me muriera, y en ese proceso encontré que la vida es demasiado linda, y además es lo único que uno tiene. Yo pues, con el respeto de la gente que es creyente, yo soy atea, digamos, o agnóstica, o como quieran llamarlo ahora, pues, le ponen muchos eufemismos, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer en la otra vida y en Dios. Entonces, yo digo, lo único que tengo es esto. De ellos tengo el recuerdo, que es maravilloso, eso nadie me lo quita. Y de la vida, todos los días levantarme a oír un pajarito que canta, eso suena pues, perdónenme un poco cursi, pero ver mis perros, tengo un caballito, entonces salir a darle la zanahoria al caballito, para mí eso es todo. Entonces no me lo voy a dejar arrebatar por un bus que se encaramó encima de ellos. Y el dolor está ahí siempre, siempre, a veces es como esos uñeros que no se quitan, a veces duele más, pero cada vez que aparece ese dolor intenso, entonces lo sublimo pensando en cosas que viví con ellos muy buenas. Pero la muerte siempre es algo muy duro, y yo creo que por eso la literatura está tan llena de muerte, porque finalmente es lo que nos enfrenta con la realidad de la vida, y ahí sí nuevamente cayendo en lugares comunes, es decir, uno desde que nace está muriéndose, y lo único cierto que tiene es que se muere, y lo único que pasa finalmente es que en la muerte todos somos iguales. O sea, la muerte tiene un montón de elementos literarios maravillosos y no hay que temerle. Entonces ellos se murieron primero, pero, o sea, vuelvo y siempre hago películas para que no sea un pozo que me trae, sino un elemento que me permita gozar lo que tengo. Es muy difícil, pero creo que lo voy logrando. Ya vamos bastantes años, 20 y pico de años. Yo, por ejemplo, nunca volví al cementerio, nunca más. Fui los primeros años, además porque la sociedad empieza a decirle a uno que uno tiene que ir a llevar flores y todo. Y yo al principio iba y veía esa plaquita ahí, Pedro Supelano, Pablo Supelano, y a mí me volvía mierda y dije, no, eso no tiene sentido. Ellos no están ahí, y no tengo por qué venir. Y así mi mamá diga lo que sea, no soy mejor mamá o peor mamá porque no venga a traerle flores. Entonces rompí con eso y no volví al cementerio. En aquel entonces no había como mucho la costumbre de cremar a la gente, entonces ellos nos enterraron. Y entonces trato de no recordarme en el día de la muerte ni nada, sino de otras cosas, pero no es fácil. Sí, no, y qué pena, me parece muy intimista No, la pregunta, pero es que está aquí, ¿no? Sí, y en ese sentido es público. Y además son parte de mi vida, digamos. Por ejemplo, con ellos, no con Gabriela nunca fui a Brasil porque no había nacido, pero con ellos tuve la posibilidad de estar los 2 años más felices de mi vida en Brasil, aprendiendo la cultura brasilera que me enriqueció profundamente. Fui con Pablo y Pedro, fuimos a Candomblé, que es una de las experiencias, una atea diciendo eso, pero es una de las experiencias más impresionantes. Perdón, pero mientras estabas estudiando tenías tu hijo. Sí, claro, yo me fui, nosotros éramos, Pedro y yo éramos profesores de la del Valle, y cada uno se fue a hacer su maestría, él en arquitectura y yo en periodismo, y Pablito estaba de 2 años, y entonces nos fuimos los 3. Pero él aprendió a hablar portugués y nosotros aprendimos a otras cosas, entre otras a tomar caipirinha. Y tuve la posibilidad de conocer a un muchacho que estaba haciendo doctorado en magia negra. Esas son las cosas raras que hay en Brasil. Y era hindú. Y el tipo venía de la India a África y de África a Brasil siguiéndole la pista a la magia negra. Y llegó a Brasil y ni siquiera a Salvador, que es donde se cree que es, porque la ciudad donde más magia negra o más candomblé hay es en Sao Paulo, donde estábamos nosotros. Y el tipo, un día le dije, no, es que yo adoro el tema. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Yo adoro el tema de la magia negra, me parece fascinante el candomblé. Me dijo, pero es que a lo que te han llevado seguramente es de turista. Claro, porque hay el candomblé para los turistas.
yo la voy a llevar a donde yo voy, como estudiante de doctorado. Me llevó a una favela de Sao Paulo y llevé a Pablo y a Pedro a ver Candomblé una tarde de domingo. A decir, una casa, pues por supuesto mucho más modesta que esta porque era una favela, pero era en el salón y toda la gente vestía de blanco y en ese pitico, pues que era una cosa como este pedacito, habían tambores. Yo me acuerdo el sonido de los tambores y eso empieza pa, 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 y todo el mundo a bailar y a bailar y a bailar y entran en trance, pero entran en trance, ¿no? Y era la fiesta, lo había llevado porque me dijo, es la fiesta de los niños. Pues hay un par de santos en Brasil que son Cosme y Damián, que son mártires niños, que creo que también están en el santoral cristiano, no sé. Y entonces me dijo, puede llevar a su niño, es una cosa para niños. Y resulta que ponen en el piso las ofrendas para Cosme y Damián. Cosme y Damián, como son niños, entonces les llevan chocolates, dulces, helado. Pero antes de repartirse todo eso, bailan. Y estaban bailando, bailando, bailando. Y una de esas personas le entra el diablo. O sea, de Cosme y Damián estaban como en trance, pero de Cosme y Damián, y chupaban dedos y todo. Bueno, y de pronto uno de esos se transforma en el diablo, creo que es Jesús, ¿no? Y se vuelve el diablo. Yo no he visto más, o sea, la figura que no tiene el diablo, chava babasa, se daba contra el piso. Bueno, mi niñito quedó aterrorizado y yo impactadísima, entre otras cosas, porque antes de que se volviera el diablo, yo ya casi entraba en trance, les confieso, eso está y uno comienza como a entrar en unos niveles. Bueno, para contarles eso es para decirles que Brasil me transformó mucho y lo compartí con Pedro y Pablo. Me transformó mucho porque uno de Colombia va o con esa mentalidad católica de todo lo bueno y lo malo del pecado, o con esa mentalidad atea, digamos aquí, que es la negación de lo espiritual. Y en Brasil logré un poco ese sincretismo. Sigo dudando de las religiones y eso, pero entiendo esa dimensión espiritual que tienen los brasileños. Y eso tampoco me lo quita la muerte de ellos. Era para terminar el cuento de Pedro y Pablo, como llegó el compañero. ¿Qué hay? Sí, yo soy Margarita. Por ahí he oído hablar. No, mi nombre es Wilfredo Méndez Ortiz, soy integrante del grupo hace casi 5 años y pues hemos adquirido muy buenas experiencias aquí, muchos conocimientos y ya hemos tenido unas visitas también muy agradables, creo que la suya también está muy agradable. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y qué estás haciendo con la literatura? ¿Leyendo, escribiendo, algo? A mí me gusta leer mucho lo que es psicología, también estoy buscando la parte espiritual, me he derivado un poco a la lectura de esos temas. Ahora estoy leyendo de la Ocha, regla de la Ocha, entonces lo estoy leyendo. Y me cuesta un poco el trabajo con la poesía, entonces estoy trabajando más en ello para comenzar a comprenderla y buscarla más. De resto de escritos, así he hecho algunos de lo que he aprendido de mi vida, he hecho algunos escritos de resumido, pues como para dar un aporte de mucho más adelante a la sociedad, ¿no? Habría que irlo decantando más adelante. ¿Tienes una pregunta? Sí, en la literatura, ahorita hablabas del alma y de la construcción de un personaje, en tanto es muy fácil para un escritor construir un personaje que tenga un alma, es decir, que tenga una vida propia, que no sea tan prestado, que no sea mediático, que no sea una referencia puntual, este es parecido a esto. En tu caso, ¿cómo construyes el alma de un personaje? ¿Cómo le das la vida? ¿Haces como plastilina y lo desmiembras y lo vas juntando, lo vas construyendo con cosas, o ya hay veces construyes el personaje ya, ves a una persona, por ejemplo, uno podría decir este personaje que te llevó a este lugar, uno podría decir, bueno, podría ser un personaje de tu libro. ¿Funciona así? ¿Cómo funciona? ¿Cómo construye los personajes? Ese alma. Además que es de las cosas. Perdón, Margarita, pero hay que ponerlo ahorita ha escrito varios libros, digamos, esta es la primera novela, sus otros libros han sido infantiles. Claro, sí. Pero la pregunta es pertinente para el todo, para los libros infantiles,
Bueno, pero la primera preocupación es no hacer caricatura, porque hacer caricatura es que un personaje sea estereotipado y en ese sentido carente de alma, porque lo que nos hace a cada uno una persona es que cada uno es único e irrepetible. Así uno diga que todos los de derecha son iguales o todos los de... O sea, existen esos prejuicios y por eso se llaman prejuicios, porque uno prejuzga a las otras personas. Dicen, todos los amigos de Uribe son unos hijos de puta. No, habrán unos más hijos de puta que otros. Hay grados. Sí, pero lo que quiero decir es que la literatura buena, no creo estar yo todavía en ese nivel, pero la buena literatura hace personajes únicos. No son iguales a todas las otras novelas. Y los hace únicos porque es capaz de darles algo. Y en ese sentido somos dioses. Y creamos un ser humano con historia, con ideas, con conceptos, con valores, con antivalores, ¿no? Y ser capaz de diseñar ese ser humano único es lo que para mí es la obra de arte real. De ahí para adelante la trama es fácil. Sí. Ahora, quería preguntar eso, un poco como con la suerte del trance, con la parte espiritual, digamos, esa experiencia, cuando uno está creando un personaje, está el lenguaje. Muchas veces uno lo que quiere es, de cierta manera, también como tener la bestia ahí para que no se te vaya, porque el lenguaje también influye mucho en la construcción del personaje. Entonces muchas veces... Y hace parte de esa alma. Claro. Sí. Muchas veces uno, no sé si le ha pasado, es que uno está escribiendo un personaje y es el personaje que está hablando, pero a veces se le va comienza a hablar uno, no el personaje. Entonces comienza uno a hablar como uno y comienza a escribir, y cuando se da cuenta lo pasa al otro y le dice al otro, qué pena, pero es que este no es el personaje, eres tú el que está hablando ahí. ¿Cómo mantener? No, pero eso es totalmente, es que mire, eso no hay una fórmula, eso es una lucha. Pero volviendo al tema, la lucha de crear el personaje y de ser coherente en su diálogo, en sus acciones, eso es la lucha más grande de cualquier obra. Yo ahorita estoy trabajando la segunda novela, que es histórica, ahorita les puedo contar algo de ella, y una de las grandes dificultades es pensar cómo este ser, quiero construir, hablaba en 1930, que no habla como uno. Bueno, esa es una parte histórica, cómo hablaban allá y cómo hablábamos aquí, pero aún en 1930, el uno no hablaba igual al otro y a la otra. Entonces ser capaz, cuando uno pone palabras, las palabras son la expresión del alma, para volver al tema del alma. Es que me gusta mucho la palabra alma porque describe el ser completo, no solo lo físico, sino todos sus otros elementos. Entonces montar un alma única es la mitad del problema de la literatura. Yo te pregunto, ¿qué tanto tiene Lisa de Margarita? No, porque ahí está la dificultad. Yo no quería hacer una autobiografía, no quería ser una mujer estereotipada. De pronto a veces Elisa tiene rasgos estereotipados. Yo tengo muchas amigas feministas y el feminismo ha influido mucho en mi vida, sin yo considerarme feminista. Digo, militante feminista. Pero Elisa, yo necesitaba que fuera una mujer creíble e irrepetible. Es ella, no es cualquier mujer. Porque insisto, esa es mi pelea. La pelea literaria de uno tiene que ser por eso, por construir un personaje que uno diga, que uno se enamore. Uno se enamora de las novelas cuando se enamora del personaje. Cuando el personaje es... mire, por ejemplo, Cuarteto de Alejandría, que me lo volví a leer el año pasado para intentar entender cómo un tipo, Durell, logra escribir 4 novelas con los mismos personajes, porque es que el mismo sitio, la misma ciudad, Alejandría, y Clea, y yo no sé qué, y Baltasar, los mismos personajes. Las 4 novelas tienen los nombres de 4 personajes, Baltasar, Monbaten, yo no sé qué, pues, ya se me olvidó Clea y otro. Y usted lee las novelas y en cada una el personaje mantiene su característica, no se pierde. O sea, Clea es Clea en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Pero
Clea es contada cada vez por otros personajes. Y ese sí es el ejercicio más impresionante de manejo de personajes. Cuando quieran en el taller trabajar personajes, trabajen el Cuarteto de Alejandría. Porque bueno, una novela, ya es difícil, pero 4. Y en 4 montar a cada uno de los personajes con una lógica humana, de alma, es muy difícil. Entonces yo creo que ese es el nodo de la buena literatura. Yo tuve la oportunidad de escucharte en la ventana de Caracol, una entrevista que te hace ellos allí, y leer en el magazine del Espectador un artículo Sí, sí. Salgan los locas. Ajá. Y en el país también. Y la confundes con la Algida Tarria. Sí. En su caso, pero no es Algida, sino que es otra muchacha, una señora mera. Bueno, Lucía. Exacto. Me gustó más el comentario de ella respecto a tu novela. Lo que te quería decir era que ella hace referencia, eso fue en Hungría o en Polonia. Los hombres se van a la guerra y las mujeres quedan solas en esa aldea. Y como quedan solas, las mujeres aprovechan para conversar sobre sus situaciones de hogar, de matrimonio. Bueno, entonces de una u otra manera comienza a decir, surge, la conversación de ellas surge necesariamente porque ya los hombres no están, y cuando unas mujeres quedan solas, comienzan a intercambiar sus cosas y comienzan a decirse, no, mano, ¿y a vos cómo te va? No, ese hombre es un patán, ese hombre hace el amor y le gusta tales cosas, no sé qué, vienen todos los comentarios. Cuando le pregunta el juez a ella, ¿por qué mató usted a su marido? Y ella dice, por aburrido. Sí. Oiga, pues no, para entrar me gustó ella porque hace, ¿no? Y ya cuenta breve, pero me gustó eso porque lo adentra en el espíritu que va acompañado de esas ganas locas de matarlo, ¿no? Porque tú haces una correría por diversas cárceles y te encuentras con diversos testimonios de diversas mujeres con diferentes hechos que han llevado a No importa el estrato, todas Sí. quieren Claro, matar. además que hay 2 cosas ahí que quiero contarles, anécdotas. La primera es que cuando estuve en el Senado me tocó en la comisión primera hacer parte de una cosa que llamaba la reforma al Código Penitenciario, y me tocó visitar varias cárceles, y entonces entre ellas cárceles de mujeres, y en esas cárceles de mujeres hablé con algunas que de alguna manera están reflejadas allí, de mujeres que sí mataron al marido y lo mataron amándolo. Porque una de las cosas, hipótesis, digamos, que uno tiene en esa novela es que las mujeres matamos por amor, los hombres por poder o por plata, o bueno, por muchas otras cosas, pero las mujeres cuando finalmente deciden matar al marido lo aman, como esa señora Lorena Bobbitt, que le costó el pene al marido, pero porque la estaba dejando. Porque matándolo no lo pierde. Porque matándolo no lo Exacto, sí, eso lo conserva. Entonces, Y claro, no se dio cuenta. no creo, además tuve algunas discusiones con la Lisa Charria, que es muy buena amiga mía y feminista militante, porque decía, pero es que Margarita, las que sufren golpes y maltratos son las mujeres, y ahí va la segunda parte de mi anécdota. Digo, sí, pero aquí todo el mundo habla de que las mujeres son golpeadas, maltratadas, y eso es verdad, pero el otro lado es, ¿qué hacen las mujeres? Sublimar las ganas de matar. No matan porque no tienen la fuerza o porque no somos familiarizadas con las armas o con la violencia, pero que tienen ganas de matarlo, no tienen ganas de matarlo. Y lo expresan. Claro. Entonces sí, hay en eso una especie de, si quiere, de caricatura de la mujer, ya el nombre y todo, pero Elisa, yo no quiero que sea una caricatura, sino es una de esas mujeres, pero tiene sus razones, tiene su historia, tiene su forma de enfrentar el tema, y el tema para ella es tan complejo que por eso se enloquece. Y ahí viene la pregunta, una sola política que refleja. Bueno, el hecho es que las cárceles, y ahorita más en esta contemporaneidad,
noticias o no escucha el promedio, el porcentaje. En los últimos años, por ejemplo, Medellín ha sido el índice de asesinato de mujeres ha sido aterrador. Sí. Aterrador, por diferentes motivos, pero las mujeres están llevando del bulto. No sé aquí, pero me llamó la atención en Medellín. Y entonces, uno se pregunta leyendo la novela bueno, normalmente, digamos, la mujer obviamente juega un rol en lo social, ¿no? Unas son vienen de situación difícil, otras de un nivel cultural, otras se encuentran con el marido que no era, otras se preguntan por necesidad y llegan a una situación en que se ven abocadas ese hombre, bueno, matar. Entonces una pregunta es en Elisa, que es una psicóloga, que es preparada, que ha ido a la universidad, que tiene unos elementos de interpretación de ese entorno, ¿cierto? Y esa relación con Villano, ¿cierto? Con Fabio. Entonces, que ese es un desfachatado, pues, viudo rico, con matices de Traqueto, o aprendiz de Traqueto, o mentalidad de Traqueto. Entonces, esa frustración que ella va sintiendo, uno la observa, ahí ya viene el alma, el estado del alma de esa mujer. Yo creo que para mí Elisa arranca ese estado de alma, se encuentra de lleno cuando ve lo contrario de lo que ella traía subjetivamente, de lo que era el amor, y era en ese hombre. Cuando él le dice, ve a Esteban, le dice, ve, no me jodas la vida, ya nos vemos, ¿por qué no me dejas tirar tranquilo? Y ella dice, pero que este mal que acabamos de ir a lo sublime, el amor, mire la interpretación que ella tiene del amor, ¿me entiendes? Ante semejante cosa. Pero es una gran frustrada del amor también. Exacto, sí. O sea, ella no es una mujer que haya tenido amor. No, ha soñado con el amor. Eso es del alma ya. Eso es del alma. Por eso era necesario. Y la niñez. Fíjese que, por ejemplo, el capítulo del papá salió de una conversación con un psicoanalista que le conté mi historia conmigo, pero ¿cómo vas a explicar la locura de ella? Tienes que darle alguna razón psicoanalítica, ¿no? Y entonces ahí fue cuando construí la historia de un papá dominante también, un papá que no daba amor sino castrador, y que yo no resuelvo el tema, pero dejo la sensación de ser un abusador. Entonces ella no ha recibido amor, realmente el amor que ella sueña, el amor que nos pintan en Walt Disney, digamos, porque esta es una niña rica, pues, no pobre, que ha recibido una historia de cuento de hadas, el amor de los cuentos de hadas, y fueron felices para siempre, era el que ella estaba buscando, y no lo encuentra, porque ese amor no existe, ese amor solamente es un cuento de hadas. Porque ella cae con su matrimonio, que ella se separa, el primer matrimonio cuando ellos están estudiando, pero la pregunta mía es, ¿no será que ella lo intelectualizó mucho el amor? Porque ella estaba reacia en un principio con Fabio, ella mantenía su personalidad, y llega a un punto y dice, no, ya pues no así, si yo ya no he vuelto a salir con mis amigos, yo no he vuelto a hacer esto, yo no he vuelto que ella se le vuela la noche antes, y claro, ella pero ya lo intelectualizó ¿qué la hace a ella dejar esa intelectualidad y entregarse a Fabio? Pues, porque Fabio era como la fábula. Claro. O sea, yo encontré la fábula, que le puede pasar a muchas mujeres, y es cuando encuentra un hombre que la protege, que le resuelve la parte económica, pero que finalmente va a ser un infierno, pero es la fábula. O sea, ella, para mí, Elisa está buscando una fábula. A pesar de ser una mujer intelectual, de ser psicoanalista y de haber vivido su tragedia con su primera relación, ella lo que está desesperadamente como un pollito débil, protéjame, necesito afecto, y no lo encuentra. No. Ya porque lo encuentra, pero igual como el papá. Un amor posesivo. Sí, pero porque es que lo que ella está buscando no existe. Sí, ella no fue real frente al otro, sino es una ensoñación, o sea, que nos pasa mucho a las mujeres, es que nos enamoramos del amor. Sí. Entonces, que construimos, antes de cualquier figura, construimos un enamoramiento. El estado se quiere enamorar de lo que tiene, es así, entonces yo me enamoro de pero eso no existe. Entonces, claro, las relaciones son mucho más complejas que las que uno sueña de cuentos de hadas, ¿no? Y es lo que creo que le pasa a Elisa. Y que yo creo que a ella se le complica un poco más porque, bueno, pienso yo, por el hecho de ser psicólogo.
significado. Y no, Ya se porque es pierde que en eso. en otros Porque casos, además quiere interpretarse a sí misma y no lo logra. Porque ella en- se pierde y ella se olvida de todo, en esa interpretación, en esas ganas de ella Y hay justificar. otro elemento, Ella se ella pierde. cree que si entiende a las demás se va a entender a ella, pero lo que nunca miró ella fue a ella misma. Exacto. O sea, lo que falta en la novela es la historia de ella. Sí. Ella escribió la historia de las otras, pero nunca su propia historia, nunca se autoanalizó ella. Ok, sí. ella no Sí, se sí, adentró no. en ella. Quería era- Dame. No, y pues, lo importante es que continuemos, digamos, en esto de lo que yo iba por otro lado, pero afortunadamente no somos grupo, somos un Una colectivo. charla, un colectivo, Eso. Leslie, tranquila, más. Y porque yo quería era empezar por el principio, pero muy chévere que ya estemos en la novela, además hay que aprovecharlo. y es lo siguiente. ¿Cómo más? Porque la mosquita está pasando. Sí, la mosquita se va a hacer ordeñada. Así. ¿Cómo puede llegar uno? La pregunta es muy abierta y es como, no sé si es como muy íntima, no sé si, porque pues es la relación del escritor, lo que ponen en su solapa y lo que uno investiga, y en ese sentido yo sigo haciendo hincapié en eso, pues ya se fue una pública. Entonces, primero que nos contara de una manera muy breve, tal vez no academicista, pero cuál es el trabajo real de una comunicadora social o de un comunicador social. Y cómo en ese sentido un comunicador social, con todo respeto lo digo, cómo se presta para hacer Oye Cali los miércoles, soportarse un señor de Medellín, el barbero, o no sé si es parte de un problema, de un guión, y entonces usted tiene que decir esto y fresco. Está buena la pregunta, eso, porque siempre la tengo que contestar yo misma. ¿Y por qué? Porque es que cuando los Lloreda que participan, dicen la prensa, esos mismos hombres de la prensa, pues, y hay unos que están en Miami después de lo que pasó en la época de... No, lo que pasó en la época del alcalde que hizo los puentes de la 10, Guzmán, y que quebraron un banco, Bancali, no sé qué. Pacífico. Y eso nunca lo tocan. Porque Pacífico. Eso jamás lo tocan en Oye Cali. Me acuerdo que hace como 3 meses hubo su titular de prensa, que el señor Lloreda estaba allá, por Oye Cali nada, y uno escucha a Margarita Londoño, profesora Universidad del Valle, centro del pensamiento, libertad, crítica, y uno formando parte de eso y como hay acallamiento. Yo, pero ¿cómo puede ser posible? Desde ese momento fue que yo dije, no más Oye Cali, jamás en mi vida lo volveré a escuchar. Porque cómo se prestan para eso, vuelvo y te repito, y siendo muy respetuoso, es que un profesor de la Universidad del Valle representa a la sociedad. Y la comunicación social yo creo que es tan importante en Colombia para la paz. Es tan importante comunicar bien, saber qué decir, cómo decirlo, dosificarlo, sin mentir, sin esconder. Y como diría fue pronto Juan Carlos, y uno participar de ese sainete. O sea, estoy en la solapa apenas, ¿no? Porque dice aquí, Margarita es comunicadora social de la Universidad del Valle. Ya esto me meto en la novela. Esto es parte de eso. No, pero fíjate, por ejemplo, para entrar a la Universidad del Valle, yo no me había graduado cuando entré a la Universidad del Valle. Yo había hecho mi carrera en Bogotá, en la Tadeo, que es demasiado largo de contar, y me fui a vivir con Pedro. Nunca me casé con Pedro, me fui a vivir con él y me vine a vivir a Cali porque no teníamos trabajo en Bogotá y mi papá dijo, pues si yo me iba a vivir con un tipo y pues, tenía que resolver mi vida. Entonces en Cali conseguí un puesto en una agencia de publicidad y trabajé en la agencia de publicidad y Pedrito después se vinculó aquí a otra cosa y tal. Aquí nos fuimos quedando, pero yo venía con esa idea de que la comunicación era para contar la verdad y para cuestionar la sociedad y tal. Y entonces me ofrecieron trabajar en un periódico revolucionario, que llamaba El Socialista, del Partido Socialista de los Trabajadores, luchando y combatiendo contra los explotadores, me acuerdo, que uno lo tenía que escribir, imprimir y vender. Entonces yo me fui a vivir a Bogotá a trabajar en El Socialista y me pagaban el mínimo, pues, y eso. Entonces yo no fui capaz, la verdad confieso que no fui capaz y me reventé, me había separado de Pedro para poder ir allá. Y volví y le pedí como mi china a Pedro, dame palo, pero dame de comer, y me volví para Cali. Y el único sitio que conseguí para trabajar, porque claro, cuando yo me fui para Bogotá,
como decíamos en ese entonces, me proletaricé. Pasé a ser del partido y yo era proletaria, ganaba el sueldo mínimo. Y entonces, como en Cali yo antes trabajaba en una agencia de publicidad y se supo eso, dijeron que yo me había ido para la guerrilla. Y el macartismo fue espantoso, y es más, fue la toma del palacio, la toma de la embajada, había una chiquitica que le decían Chiqui, que era la negociadora, Carmenza Londoño, y que después la mataron, creo que era en Chipre. Pero entonces mi ex jefe, que era el dueño de una agencia de publicidad que llamaba Centro, decía que yo era esa. Que la que ven ahí, esa es Margarita Londoño. Eso me contaron después. Y yo regresé a Cali y nadie me daba puesto. Pero nadie, ni en el país, ni en la agencia anterior, porque usted es una guerrillera. El único que me dio puesto fue Jesús Martín Barbero, profesor, creador de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, y me dio puesto porque había trabajado en el socialista. Porque él dijo, necesito una periodista, aquí todos son teóricos. Sí, los que habían eran todos comunicadores teóricos. Necesito a alguien que haya hecho periodismo, pero de izquierda. O sea, de izquierda no, pues de alternativo. Sí, alternativo. Entonces usted me sirve, y me vinculó a la universidad sin tener el título. Yo un año después validé, bueno, me gradué. Pero por eso es que tengo grado en la del Valle, yo no estudié en la del Valle. Pero eso te quiero decir, en ese entonces yo creía que el periodismo se tenía que hacer siempre desde lo político, desde lo correcto políticamente. Y para mí lo correcto era el socialismo. Con el paso del tiempo, yo no sé si uno se va ablandando o lo que sea. Yo hoy digo, a mí que me dejen hablar donde sea, pero sin condiciones. Yo le dije a María Fernanda, yo voy y escucho todas sus bobadas, todo lo que ustedes dicen en contra de las mujeres, a favor de un libro. Lo que yo digo es lo mío, y usted no me va a poner cortapisa. Y no me importa. Es más, entre otras cosas... El espacio ahí se llama Quieta Margarita. Inquieta. Inquieta Margarita. Entre otras cosas, ¿por qué me interesa? ¿Por qué? Porque le estoy hablando a la gente que de otra manera no le hablaría. A la gente con la que yo no tengo nada que ver. Que son las mujeres de Cali encopetadas, que son los dueños de empresas. Yo no sé quién oirá eso, pues. Pero en todo caso, es un espacio que yo nunca hubiera fabricado. Y digo, pues sí, allí también tengo que ir a hablar. Y entonces... Con el paso de los años lo que he dicho es, uno tiene que hablar donde lo ponga, digo, expresarse. Y entonces me han dado espacio en unos portales, sí me daría mucha pereza, digamos, en un país, en un periódico tan establecido. Y en Oye Cali, yo voy y oigo las barbaridades que ellos dicen, digo a veces mi punto de vista, pero he ido cambiando. Para bien o para mal, para otra gente se deformó, pero mi visión hoy es que uno no tiene que hablar siempre desde los espacios políticos correctos, que la incorrección hace parte también de la comunicación, y la incorrección hace parte también de hablar con los que uno no se entiende, y por eso, digamos, es, además, allá mismo me pagan, yo simplemente voy una vez a la semana, porque además es un sacrificio levantarme a las 5 de la mañana, yo ya estoy jubilada, entonces tener que arrancar para allá. Y yo muchas veces me hago esa pregunta y digo, pues, porque ahí hablo a una gente que para mí son extraterrestres. Porque entonces vuelvo a mi historia. En el socialista yo hablaba y repetía lo que la gente quería oír. Entonces le hablaba a los sindicalistas. Pues nosotros además jurábamos que teníamos sindicatos. Los sindicatos estaban con el Partido Comunista, con el MOIR, con el PST no había nadie. Entonces, si acaso un sindicalista de aquí que se llamaba Brito. Pero bueno, pero siempre estábamos hablándole lo mismo a la misma gente. Entonces era como una retroalimentación inclusive incestuosa, donde uno no cuestionaba ni siquiera el punto de vista que estaba planteando. No sé, pues, no es disculpa, ¿no? No. Que sigamos las preguntas. Sí. Buena. Ahorita sí, porque creo que ya terminamos, ya repasamos. Punto chuleado. Sí, no, nada más una muy corta. ¿Qué hay de Gabriela? ¿Cómo está Gabriela? Gabriela es una loca muy divertida. Gabriela estudió literatura y despreció la literatura. Y ahora es cantante. Con un género que yo ya bauticé. Yo le puse carranga pop. Porque ella, hasta que fue estudiante aquí en Cali,
cantaba rock, me parecía lo último, y el jazz. Después fue para Bogotá, hizo su literatura y empezó a buscar el rock en español. Y cuando de pronto entró en crisis con todo eso y empezó a componer unas canciones que son, por eso yo les digo carranga pop. Primero porque se fue a buscar sus raíces en Boyacá, papá es boyacense. Entonces digo, por eso viene el carranga. Y entonces ya no toca guitarra eléctrica, sino charango. Y bueno, entonces ahí está viendo en Bogotá, hace toques, como hacen los muchachos allá, que tocan, y yo le digo, ¿y los toques qué quiere decir? No, mamá, que vamos a un sitio y cantamos, ¿y les pagan? No. Pero bueno, hace toques, está preparando un primer disco, y vive muy rico la vida. Yo le dije, pues yo a su edad quería hacer la revolución social, usted quiere hacer música, dele, alguna cosa le funciona, pero no tiene que hacer a los 25 años que tiene Gabriela, tiene que hacer lo que le gusta. Ya para después deje las otras cosas. Y está viviendo muy sabroso, vive en un apartamento así, es grande. Antes vivía con un montón de gente, ahora ya vive solita. Y trabaja, eso sí, como freelancera, pues, le mandan a hacer artículos, como para ganarse la vida, pues. Tiene un contrato con Alfaguara para hacer textos escolares, esas cosas, que eso pues ya lo hace como así, tapando de la nariz. Pero lo que le gusta es la música. Encontró con los raíces por allá. Carranga pop, una cosa rarísima. Un grupo interesante, un grupo, para aportar eso, un grupo interesante que viene en el festival de Rock al Parque en Bogotá, de unos personajes de Boyacá que tocan rock, para las canciones de Jorge Velosa, un rock, y se visten con ruana y sombrero y Es el hijo, ¿no? Es el hijo de él. Gabriela todavía no se viste con eso, pero bueno, Sí, el hijo de Jorge Velosa. Sí, pero ¿así se llama? No, el hijo de Jorge Velosa. ¿Ah, es el hijo? Es Sí, el está en el padre de la grupo. banda. El de la banda. No sabía. bueno, eso también debe ser carranga pop. Sí, A lo mejor. Yo me siento muy orgullosa de ese género, me lo bauticé yo, a ella no le gusta, pero digo, eso es carranga pop. Interesante ese, yo lo escuché, interesante. bonito. Sí, ella, allí en Rock al Parque estuvo un muchacho que está haciéndole la producción del disco a ella, que tiene un grupo que se llama Daniel Guantrón y los Animales Blancos. Ese se presentó allá, entonces ella dice, mamá, ese es un productor del berraco, yo no sé qué, ahí vamos. Pero digamos que la música es un escenario maravilloso, porque igual es literatura. Al ser canciones es lo más parecido a la poesía. Y yo creo que si ella tiene esa dimensión, pues chévere que lo haga, ¿no? Margarita, primero me gusta mucho su nombre, porque es que la siente uno muy de uno. Margarita, no Doris, ni Livia, ni no Margarita, es como... Por eso le puedo decir Margarita y como con tanta libertad. Ay, tan bello, dale. Qué rico que te guste, yo odio mi nombre. Uno primero le pone el título, eso fue lo último. No, una lucha el título. Yo tenía un título que no era ese, que se llamaba ¿Cómo matar a su marido? Y lo tuve hasta que la terminé y se lo mandé al editor y peleamos, y me dijo que no le gustaba, que parecía esos libros de autoayuda, cómo ser feliz y verdad. Y entonces, hasta que un día bajé la cabeza y dije, pues si se ve que es muy malo. Y entonces miré el título que le tenía al primer capítulo, y era ese. Y dije, ese es el título, esas ganas locas de matar. Que, digamos, no pierde el sentido del primer título, pero no es fórmula, no es cómo matar a su marido. Y además yo había puesto recomendaciones sobre cómo matar a su marido. Y yo, no, eso no. Pero el título es una lucha, mire, yo he tenido textos infantiles y los que estoy trabajando ahora de cuentos y la novela. La novela que estoy trabajando ahora la tuve por muchos años el día que llegó la ópera Rosas. Y hace 6 meses se la cambié y le puse Las mulas de Rosas. Y puede ser que no quede ni el uno ni el otro. Pero el título es como bautizar un hijo. Uno duda y duda y duda. Y cuando por fin le ve la cara
al muchachito o a la muchachita, dice, se llama tal. Yo he visto familias o parejas o mamás o papás que hacen listados y consultan todo y buscan en textos, nombres en la Biblia y yo no sé qué y hacen listas. Y cuando no hacen le ponen cualquiera, el que se le ocurrió ese día. Porque es que es la cara. Cuando uno termina la novela o la obra y le ve la cara, dice, uy, se tiene que llamar así. Y ese es el nombre que finalmente creo que es el que queda. Así le pasó al Pájaro Speed y su banda de corazones maleantes de Rafael Chaparro Madiel, ¿Ah, sí? que fue contemporáneo a Andrés Caicedo, más o Ajá. menos. Y el hijo estaba en pleno mundial y entonces el papá no sabía, ya tenía 6 o 7 años el muchachito. Y entonces coge la pelota Diego Armando Maradona, se va a llamar Maradona, pero la cogió Ronaldinho antes de Ronaldinho. No sabían cómo ponerlo. Al final creo que él gasta su nombre, ¿no? El muchacho. Otra cosa ¡Qué es, maravilla! ya uno de entrada por esto se pareciera como un ataúd, ¿no? Negro. Ya uno lo escogiste, No. uno de entrada ya se encuentra una novela que va a ser fuerte. No, la escogió el editor, él mandó a hacer el diseño, me lo mostró por Pero de eso, supuesto. ¿qué tanto participa el escritor de eso? No, no mucho, digamos, yo le dije a Guillermo, mira, esta es mi novela, primero le mandé los borradores, digamos así, él la mandó a una corrección de estilo, me hicieron recomendaciones muy buenas, sensatas, y las acudí, reescribí algunas cosas y tal, y después me dijo, listo, está lista, yo voy a mandar a hacer un diseño, pero más. Mandó a hacer un diseño y me lo mostró y la carátula, más que lo negro, la carátula me pareció, pues esa parte ni siquiera la vi yo, sino cuando ya estuvo impreso. En esa no decidí, pero en la carátula sí, y dije, oiga, pero es que tiene una perspectiva como rara. Mi pelea fue con la perspectiva, porque la cara viene para acá y las ventanas para allá, pero ahora el cara me gusta más. Además porque era ponerle cara a Lisa, yo no me imaginaba la cara de Lisa, así pues. Además que Elisa se transforma. Ella se transforma en muchas partes del libro, entonces tampoco se le hubiera podido colocar. Y la Elisa final es una Elisa completamente derrotada, que es lo que más tristeza me produce, ¿no? Sí, Elisa de... Pero es una novela que está, digamos, narrada en un lenguaje caleño. Ah, bueno, ese sí que es un punto interesante. Una cosa que yo sí quería hacer desde el primer momento era una novela caleña. Yo quería hacer sentir a Cali. Yo quería describir los barrios que caminaban por Cali. Yo quería describir de alguna manera la cultura traqueta de los años 60, 70. Yo quería... Bueno, y yo creo que consigo, pues yo no sé la gente que es caleña si lo siente así, pero yo creo, a mí, consigo pasar esa idea de lo que es Cali. A mí me sorprendió porque al principio la novela es muy suelta. Es una novela suelta, fácil de leer y que no te enmarca como en la ciudad, sino que puede ser una historia en cualquier ciudad. Ya luego, cuando ya comienzas a tocarlo en narcotráfico, entonces ya uno ya se ubica y además que no me sacar y todo. Entonces yo cuando empecé a leerla, me gusta porque es como una novela contemporánea que es muy similar como las que están sacando ahora, que son ligeras y que no te limitan o te enmarcan. Y ya luego cuando ya hablas del narcotráfico, pues ya uno queda centrado, pero no de una manera regionalista. Claro. Sino que son cosas que pasan en la ciudad y las estás contando de una manera muy chévere. Pero por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo algunas partes, me estaba imaginando los espacios. Me estaba imaginando, por ejemplo, la terminal de transporte, cuando la historia de la muchacha. Me estaba imaginando los baños de la terminal de transporte. No, pues he ido muchas veces, ¿no? O sea, yo he viajado muchas veces en bus y de Cali a Bogotá, de Bogotá a Cali. Viajé muchas veces cuando era estudiante y la terminal a mí me parece un lugar un poco complicado, difícil. Sí. Pero yo sentía la terminal cuando estaba escribiendo eso, también cuando estaba escribiendo las calles de la prostitución, de aquí, del centro, o sea, por acá. O sea, más que en ella, estaba escribiendo en los personajes diferentes lugares de Cali, como si fueran culturas
de la Cali de esos Creo años. que con otros escritores caleños han sido demasiado ya algunos en mi concepto. Ah, claro. No Sí, sé, porque tú lo tocas y lo enmarcas, pero no te vuelves regionalista. O sea, enmarca la novela que es caleña, pero no te dejas traspasar de esa caleñidad, de ese bayunismo, pues, que como te queda solamente ese